Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Estrella Zaragoza García. Soy estudiante de la licenciatura en Educación Educativa de la Universidad IEXPO. Este es un video educativo para la asignatura de Trastornos de la Comunicación y el Lenguaje. En esta ocasión les hablaré acerca de lo que es el cerebro y de cómo funciona, de algunas de sus funciones para poder comprender cómo es que se da el proceso del lenguaje y de la comunicación. Entonces, bueno, pues comenzaré por mostrarles que nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Tenemos un hemisferio izquierdo y uno derecho. Y estos a su vez, en este caso, esta es la parte frontal, tenemos nuestro hemisferio izquierdo y nuestro hemisferio derecho. El cerebro está dividido en diversas lóbulos, a los cuales se les ha dado el nombre de lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y el lóbulo occipital que tenemos en la parte posterior. Entonces es frontal, parietal, temporal y occipital. Y a su vez, a través de diversos estudios, pues se ha encontrado que pues, distintas áreas que van teniendo distintas funciones y que permiten precisamente todo nuestro funcionamiento. Cabe mencionar que, bueno, aún se desconocen muchas situaciones, aún se desconocen muchos procesos, sin embargo, a través de diversos experimentos, de diversas tecnologías, han permitido ir descubriendo cómo es que se desarrollan diversos procesos. A simple vista, bueno, pues parecería que nuestro cerebro es igual eh, y simétrico, pero la realidad es que esto no es así. Hay cierta especialización en ambos tipos del cerebro. Entonces, aunque sus funciones igual pareciera que son iguales, la realidad es que no. Estas funciones se distribuyen de manera diferente y hay la predominancia en alguno de estos hemisferios, pero finalmente están interconectados a fin de poder dar una respuesta. Se ha visto que el hemisferio derecho es más holístico y este se encarga de procesar en paralelo al integrar simultáneamente toda la información, mientras que el izquierdo, nuestro hemisferio izquierdo, es más analítico y secuencial. Entonces, pues se ha podido observar que hay una dominancia de los hemisferios. Em, en este caso, por ejemplo, el hemisferio derecho tiene una dominancia en cuanto al procesamiento visuomotor, lo cual nos permite tener cierta ubicación espacial, tener cierta percepción, nos permite reconocer los rostros, las imágenes y reconocer de forma holística y simultánea las palabras escritas, pero se le dificulta pues descifrar sus componentes, tal como si fuera el grafema, el fonema. En cuanto al hemisferio izquierdo, perdón, también en este mismo hemisferio pues se encuentra mucha parte de la comprensión, lo que es lo que nos permite también comprender el tono emocional de las palabras, nos permite comprender lo que es el lenguaje metafórico, la semántica, el poder comprender los sonidos cuando son en la música, cuando son ciertos ruidos, ciertos zumbidos, las risas, y todos estos, bueno, pues sabemos que finalmente son aspectos receptivos del lenguaje, nos dan información para podernos comunicar. Se ha visto que cuando las personas que utilizan el lenguaje de signos tienen una mejor memoria para los rostros y los objetos, sugiriendo que los signos podrían estar asociados con el hemisferio derecho. En cuanto al hemisferio izquierdo, se ha observado que este está especializado en todo lo que implica las modalidades del lenguaje, ya sea el oral, el visual, el escrito. También tiene que ver con los cálculos aritméticos y el razonamiento, por eso se dice que tiene un procesamiento más lógico a diferencia del derecho. Entonces, este percibe la información secuencial como las características acústicas de los fonemas durante el habla. Permite controlar los movimientos de la boca,
pero no se le dificulta encontrar el significado, y para esto pues participan ambos hemisferios. Y en estos significados se integra la información de ambos. También es importante mencionar que bueno, también como parte de nuestro funcionamiento, pues la información viene de forma cruzada. La información que recibe que nuestro lado izquierdo a través de las fibras nerviosas sube y se transmite hacia el lado derecho. Entonces, la principal asimetría, también hay asimetrías también anatómicas, y entonces la principal diferencia o asimetría que se ha podido observar se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo, ¿sí? En el lóbulo temporal izquierdo, donde generalmente este es más grande, lo cual pues podría explicarle a la anciana, bueno, quiero mi izquierdo, y lo que se ha observado es que esto podría explicar la dominancia del hemisferio izquierdo precisamente para lo que es el lenguaje. Un término importante más reciente es el término de la plasticidad, y que tiene que ver con esta capacidad de cambio y con estas nuevas conexiones interneuronales que se pueden establecer. Anteriormente se creía que, bueno, cuando ya una neurona se moría, jamás se volvía a recuperar. Sin embargo, ahora se sabe que las neuronas pueden establecer nuevas conexiones, y también inclusive que hay cierta neurogénesis. Entonces, se ha observado que cuando algunos niños sufren algún daño en sus funciones cerebrales, cuando aún se es niño, estas se pueden trasladar a otras zonas que generalmente que están cerca de donde se produce el daño, y de esta manera pues se puede ir pues eh, tomando esa función que fue dañada. También se ha observado que cuando se llegan a separar los hemisferios, en el caso de los adultos, en ellos sí el lenguaje se ve muy afectado, lo que no ocurre en los niños que apenas resultan afectados. Entonces, esto sugiere un proceso que se le llama de lateralización, y que se propone, o sea, se sugiere que se produce desde el feto. Entonces, aún todavía hay dudas en cuanto al dominio del hemisferio izquierdo respecto al lenguaje oral para los adultos. Pero bueno, pues todo esto pues se va descubriendo poco a poco. Y aún todavía hay dudas en cuanto a muchos procesos. Entonces, con base en esto, se puede mencionar que el hemisferio izquierdo es relevante en el lenguaje, aunque es muy complejo, ya que los procesos pues no están localizados en zonas así tan concretas. Sin embargo, pues se ha visto que, como ya mencioné, que el cerebro funciona de manera holística. Estudios como resonancias magnéticas, tomografías, otros estudios en tiempo real han permitido averiguar cómo es que funciona el cerebro. Entonces, se ha visto que este procesamiento auditivo está relacionado principalmente con el tipo de la señal entrante, y que este inicia con un estímulo auditivo, provocando la activación del cerebro, quien es quien toma las decisiones. Me voy a ubicar ahorita en el hemisferio izquierdo, que como ya mencionamos, hasta ahora se cree que es en donde hay esta predominancia de lo que es la comunicación a través del lenguaje oral, escrito, verbal. Entonces, estas señales se van a recibir a través del tronco del cerebro, que está por aquí abajito, y se van a remitir a la corteza auditiva. Ahí tenemos una circunvolución de Wedge, que está más o menos por aquí, ¿sí? Donde esta información pues se va a seleccionar y el cerebro la va a analizar en esta parte de la corteza, generalmente en la parte de las cortezas donde se integran muchas de las funciones que también conocemos como superiores. Y entonces ahí se va a analizar la información, y generalmente se ha observado que esta información se va adquiriendo, este conocimiento para realizar esta selección, pues se va adquiriendo a través de las experiencias. Ya posteriormente se envía al lóbulo temporal derecho. Ahí viene un impulsamiento de la información. En el área de Wernicke,
que es esta parte que está entre el lóbulo temporal, el lóbulo parietal. En esta parte se ha encontrado esta área que, que es donde se considera que se integra la información, la visual, la auditiva y la táctil, con la representación lingüística. Se ha visto que cuando se rompe esta conexión, puede haber necesidades de leer en voz alta para poder comprender la información. La información escrita se recibe en la corteza visual y se transfiere al área de Wernicke también para su análisis, y ahí también se va a originar la estructura del mensaje. Y en el lóbulo temporal está el almacén del léxico. Aún se desconocen pues muchos procesos para el análisis lingüístico. Es tan maravilloso en nuestro cerebro que permite comprender frases grabadas donde el orden de las palabras ha sido invertido. Y quienes no nos hemos encontrado por ahí en el Facebook, estas palabras escritas donde se sustituyen algunas letras por números y sin embargo podemos tener una lectura global. Sabemos qué es lo que dice. Otra es el área de Broca. Esta área de Broca está aquí más o menos en la parte del lóbulo frontal, y esta se le llama así porque hubo un investigador que, bueno, empezó a hacer observaciones en personas que habían tenido algún daño cerebral y empezó a estudiar, bueno, de qué manera les iba afectando en todo el desarrollo de la comunicación. Entonces, por eso se le llama así, área de Broca. Y entonces aquí es donde se coordinan los detalles para verbalizar los mensajes. La señal que llega pasa hacia la corteza motora o motriz, activando los músculos de la respiración, de la fonación, la resonancia y la articulación, donde se van seleccionando símbolos y se construyen los mensajes, y ya posteriormente podemos dar una respuesta. Se ha visto que daños ocasionados en algunas zonas pues tienen injerencia en problemas en la producción del lenguaje. Por ejemplo, daños en el área de Wernicke provocan dificultades en las capacidades expresivas y receptivas. Los daños en el área de Broca provocan dificultades en la producción del habla, pero no afectan la comprensión del lenguaje oral y escrito. Algunas, como sabemos, pues muchos fisiológicamente, anatómicamente, pues somos aparentemente iguales. Sin embargo, pues se ha visto que hay ciertas diferencias individuales en las cuales, bueno, pues nos dan esa diferencia. Y se ha visto que pues hay una relación entre lo que es la inteligencia y la velocidad de procesamiento de la información. Entonces, en este sentido, bueno, pues se ha visto que la atención, la discriminación, la organización, la memoria y la transferencia son situaciones que nos van a diferenciar unos de otros. Bueno, pues entonces así es como de manera breve es como se va produciendo esta situación de comunicación, como recibimos la información y cómo podemos expresarla. Y pues gracias, esto es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.